Mensajes de WhatsApp del celular de mi papá fallecido revelaron quién era realmente. Mariana sostenía el celular de su padre entre las manos como si fuera una reliquia sagrada. Habían pasado 3 semanas desde el funeral y apenas ahora, en medio de la tarea de organizar las pertenencias de Roberto Sandoval en su casa de la Colonia del Valle en Ciudad de México, se había animado a encender el viejo Samsung que él llevaba siempre en el bolsillo de su camisa. La batería estaba muerta, por supuesto. Había tardado casi 1 hora en encontrar el cargador correcto entre los cables enredados del cajón de su escritorio. Cuando la pantalla finalmente se iluminó, mostrando la fecha del 15 de marzo del 2025, Mariana sintió un nudo en la garganta. Su padre había muerto el 18 de marzo, apenas 3 días después de la última vez que usó ese teléfono. La imagen de fondo era una foto de ella misma, tomada en su graduación de la universidad 5 años atrás. Mariana tenía ahora 32 años. Trabajaba como contadora en una empresa mediana y creía conocer cada detalle de la vida de su padre. Un hombre sencillo, contador como ella, viudo desde hacía 15 años, devoto de su única hija y de su trabajo meticuloso en una firma de auditoría. Sin embargo, cuando deslizó el dedo para desbloquear la pantalla y la aplicación de WhatsApp se abrió automáticamente, todo lo que creía saber sobre Roberto Sandoval comenzó a desmoronarse. Había un chat abierto, el último que él había revisado. El nombre en la parte superior decía simplemente Catalina con un emoji de corazón azul. Mariana no conocía a ninguna Catalina en la vida de su padre. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. El primer mensaje que Mariana vio en ese chat la dejó sin aliento. Era de su padre, enviado el 14 de marzo a las 11 de la noche. Mañana tengo que decirle la verdad a Mariana. Ya no puedo seguir ocultándoselo. Tiene derecho a saber quién soy realmente. ¿Quién fuiste tú para mí? ¿Y por qué tomé las decisiones que tomé? Si algo me pasa antes de poder hacerlo, por favor, búscala tú. Mereces saberlo todo. La respuesta de Catalina había llegado a las 6 de la mañana del día siguiente. Roberto, llevamos años hablando de esto. Sé que es difícil, pero es lo correcto. Mariana es una mujer adulta, lo entenderá. Y si no puedes hacerlo tú, yo estaré ahí para ella. Te lo prometo. Ese había sido el último intercambio. Su padre había muerto 3 días después de un infarto fulminante mientras dormía, sin haber dicho nada. Mariana se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde su padre solía leer el periódico cada domingo, y comenzó a scrollear hacia arriba en el chat. Había cientos, miles de mensajes. La conversación se remontaba a 7 años atrás, según la fecha del primer mensaje que encontró cuando llegó al inicio. Catalina, no sé si este sea el número correcto, pero Tomás me dijo que podría encontrarte aquí. Soy Roberto Sandoval. Necesito hablar contigo urgentemente sobre algo que pasó hace muchos años. Por favor, respóndeme. La respuesta había tardado 2 días. Roberto, sí, soy yo. Han pasado casi 30 años. ¿Por qué ahora? Y ahí comenzaba una historia que Mariana jamás había imaginado. Durante las siguientes 4 horas, Mariana leyó compulsivamente. No se detuvo para comer, apenas si se levantó para ir al baño. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, mientras los mensajes revelaban una narrativa completamente diferente de la vida de su padre. Catalina Montes no era una amante reciente ni una aventura secreta. Era alguien del pasado profundo de Roberto, alguien de antes incluso de que él conociera a Elena, la madre de Mariana. En los primeros meses de conversaciones, Roberto y Catalina se habían puesto al día sobre sus vidas. Ella vivía en Guadalajara, era médica pediatra, tenía 2 hijos ya adultos y llevaba 10 años divorciada. Él le contó sobre la muerte de Elena, sobre su trabajo, sobre Mariana, pero lo que realmente importaba, lo que constituía el núcleo de miles de mensajes intercambiados durante 7 años, era una historia que había comenzado en 1982, cuando Roberto tenía apenas 19 años y Catalina 18. Se habían conocido en la Facultad de Contaduría de la UNAM, ambos en primer semestre. Roberto venía de una familia humilde de Nesa, el primero en su familia en llegar a la universidad. Catalina era de Coyoacán, de una familia de clase media, pero con padres extremadamente estrictos y religiosos. Se enamoraron con esa intensidad absoluta que solo es posible a
a esa edad, cuando el futuro parece infinito y los obstáculos parecen superables con pura fuerza de voluntad. Durante 2 años fueron inseparables. Estudiaban juntos en la biblioteca, caminaban por Ciudad Universitaria tomados de la mano, planeaban un futuro donde él sería contador y ella terminaría estudiando medicina, como realmente quería, aunque sus padres la presionaban para que se quedara en contaduría, algo más apropiado para una mujer. En diciembre de 1984, Catalina descubrió que estaba embarazada. Tenían 20 años. El mundo se les vino encima. Mariana tuvo que detenerse en ese punto. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. Catalina había estado embarazada de su padre. Había un hermano o hermana que ella desconocía. Siguió leyendo con el corazón desbocado. En un mensaje particularmente largo que Roberto había enviado 3 años atrás, en una de esas conversaciones nocturnas donde ambos parecían compartir memorias dolorosas, él describía con detalle devastador lo que había pasado. Recuerdo cada palabra de esa conversación con tu padre, Cata. Me citó en un café cerca de su casa. Me dijo que tú eras demasiado joven, que tenías un futuro brillante por delante, que yo no tenía cómo mantener a una familia, que ni siquiera había terminado la carrera. Me ofreció dinero. Cuando me negué, me amenazó. Me dijo que tenía contactos, que se aseguraría de que nunca consiguiera trabajo en ninguna firma decente de la ciudad. Me dijo que me destruiría y que de todas formas ustedes ya habían tomado la decisión, que tú estabas de acuerdo en dar al bebé en adopción, que ya habían encontrado una familia. Mariana sintió náuseas. Siguió leyendo. La respuesta de Catalina a ese mensaje había sido: Roberto, yo nunca estuve de acuerdo. Te lo he dicho 1000 veces en estos años. Mis padres me encerraron literalmente. Me llevaron a Guadalajara, a casa de mi tía. Me prohibieron hablar contigo. Me dijeron que tú no querías saber nada del bebé, que habías aceptado dinero para desaparecer. Me mintieron igual que a ti. La historia que emergía de esos mensajes era una tragedia de malentendidos orquestados, de 2 jóvenes enamorados, separados por la manipulación de adultos que creían saber qué era mejor para ellos. Catalina había dado a luz en Guadalajara en agosto de 1985. Era una niña. Los padres de Catalina habían arreglado una adopción cerrada, el tipo donde los padres biológicos no reciben ninguna información sobre la familia adoptiva. Catalina había podido sostener a su hija solo una vez, durante 10 minutos antes de que se la llevaran. Después, la obligaron a regresar a Ciudad de México, a retomar sus estudios, a actuar como si nada hubiera pasado. Roberto, por su parte, había intentado buscar a Catalina durante meses. Fue a su casa, pero la familia se había mudado temporalmente a Guadalajara. Fue a la universidad, pero ella había pedido un semestre sabático. Preguntó a amigos comunes, pero nadie sabía nada o no querían decirle. Eventualmente, destruido y creyendo que ella realmente lo había abandonado, se sumergió en sus estudios. Se tituló, comenzó a trabajar y 3 años después conoció a Elena en una auditoría. Se casaron en 1989 y Mariana nació en 1993. Pero el celular de su padre guardaba más revelaciones. Mariana encontró mensajes donde Roberto le confesaba a Catalina que nunca había dejado de pensar en ella, en su hija perdida. Elena fue buena mujer y la quise a mi manera, pero siempre hubo una parte de mí que quedó atrapada en 1985, preguntándome qué hubiera pasado si hubiéramos sido más fuertes, más valientes. Y nuestra hija, Catalina, no pasa un día sin que me pregunte dónde está, cómo es, si es feliz. Tiene casi 40 años ahora. Es una mujer adulta con su propia vida y yo ni siquiera sé su nombre. Catalina había respondido: yo tampoco dejé de pensarla ni un solo día. Me casé 5 años después de que naciera. Tuve 2 hijos hermosos, pero siempre sentí que faltaba una parte de mí. Mi matrimonio no funcionó por muchas razones, pero una de ellas fue que nunca pude ser completamente honesta con mi esposo sobre mi primer hija. El secreto me comía por dentro. Fue entonces cuando Mariana entendió algo crucial. Su padre y Catalina se habían reencontrado por casualidad 7 años atrás, pero no habían reiniciado un romance. Esto no era una relación amorosa escondida. Era algo más profundo y más doloroso. 2 personas unidas por un trauma compartido, por una pérdida que nunca habían podido procesar juntos, finalmente encontrándose de nuevo y tratando de sanar heridas
seguidas de décadas, pero había más, mucho más. Mariana siguió leyendo y encontró que la conversación entre Roberto y Catalina había tomado un giro diferente 2 años atrás. Catalina escribió: Roberto, he estado investigando. En Guadalajara hay ahora nuevas leyes sobre adopción. Es posible solicitar información de adopciones antiguas si ambos padres biológicos lo piden. Podríamos intentar encontrarla. La respuesta de su padre había sido inmediata y desesperada. ¿De verdad? ¿Crees que sea posible? ¿Y si ella no quiere saber de nosotros? ¿Y si está molesta? ¿Y si arruinamos su vida apareciendo de la nada? Catalina. O tal vez está buscándonos también. Tal vez tiene preguntas. Tal vez merece saber que fue concebida en amor, que no la abandonamos por elección, que pensamos en ella todos los días. Durante los siguientes 18 meses, según revelaban los mensajes, Roberto y Catalina habían emprendido una búsqueda meticulosa. Contrataron a un abogado especializado en casos de adopción en Guadalajara. Llenaron formularios, proporcionaron muestras de ADN, escribieron cartas para el expediente explicando las circunstancias de la adopción y su deseo de conocer a su hija si ella estaba dispuesta. El proceso fue lento, burocrático, frustrante. Había mensajes donde Roberto expresaba desánimo. Ya pasaron 6 meses y ni una respuesta. Tal vez es una señal de que no debemos hurgar en el pasado. Y Catalina, siempre más optimista, respondía: los procesos oficiales son así de lentos, Roberto. Ten paciencia. Si es el destino, la encontraremos. Luego, hace 8 meses, un mensaje de Catalina que hizo que Mariana dejara de respirar. Roberto, el abogado llamó. La encontraron. Nuestra hija está viva, está bien y quiere conocernos. Se llama Andrea. Andrea Sánchez Ruiz. Tiene 39 años. Es ingeniera civil. Vive en Puebla, está casada y tiene 3 hijos. Roberto, vamos a conocer a nuestra hija y a nuestros nietos. La respuesta de Roberto era una mezcla de emojis, de llanto y celebración, seguida de: no puedo creer que esto sea real. Después de 40 años. Catalina, tengo miedo y estoy emocionado y no sé qué sentir. ¿Y si no le caigo bien? ¿Y si me odia por no haberla buscado antes? Catalina, ella sabe la verdad. El abogado le explicó todo. Sabe que fuimos separados, que nos mintieron. No nos odia, Roberto. Quiere conocernos. Lo que siguió fue una serie de mensajes coordinando el encuentro. Decidieron que sería en Puebla, en terreno neutral, en un café tranquilo que Andrea sugirió. Acordaron que irían juntos, Roberto y Catalina, para que Andrea pudiera conocer a ambos padres biológicos al mismo tiempo. La fecha programada era el 25 de marzo del 2025. Mariana miró el calendario de su celular. Hoy era 8 de abril. Su padre había muerto una semana antes de ese encuentro. Nunca llegó a conocer a Andrea. Las lágrimas de Mariana ya no eran solo de shock, sino de una tristeza profunda por su padre, que había estado tan cerca de cerrar ese círculo de dolor de 40 años y no había llegado. Siguió leyendo. Después de la muerte de Roberto, Catalina había escrito varios mensajes al teléfono de él, sin saber si alguien los leería algún día. Roberto, no sé si alguien verá esto, pero no sé a dónde más escribir. Me acabo de enterar por el periódico de tu muerte. No puedo creer que te haya sido justo ahora, cuando finalmente íbamos a conocer a Andrea. Mi corazón está roto, no solo por perderte a ti, sino porque sé cuánto esperabas ese momento. Fui sola al encuentro con Andrea. Era lo correcto. Le conté todo sobre ti, sobre nosotros, sobre cómo nos enamoramos y cómo nos separaron. Le mostré fotos viejas que conservaba. Ella lloró. Dijo que siempre había sentido curiosidad por sus padres biológicos, pero nunca imaginó una historia así. Tiene 3 hijos hermosos. Roberto, nuestros nietos, se parecen a ti en los ojos. Andrea me dio permiso para compartir su información de contacto, si alguna vez tu familia quisiera conocerla. Dijo que entendería si tu hija Mariana no quiere saber nada de esto, pero que la puerta está abierta. Espero que algún día alguien lea estos mensajes y sepa que Roberto Sandoval fue un buen hombre que amó profundamente y que merecía un final diferente. Mariana se quedó paralizada, procesando todo lo que acababa de leer. Tenía una hermana mayor llamada Andrea que vivía en Puebla y que tenía 3 hijos. Su padre había guardado ese secreto toda su vida, no por vergüenza o cobardía, sino porque el dolor era demasiado grande y probablemente no sabía cómo explicarle a su hija menor que había otra hija de la que nunca había
había podido ser padre. Mariana miró la hora. Eran casi las 7 de la tarde. Había pasado todo el día leyendo esos mensajes. Se levantó, se lavó la cara en el baño y regresó al sillón con determinación renovada. En el chat con Catalina encontró un número de teléfono que ella había compartido con el mensaje: Roberto, este es mi número de teléfono directo, por si WhatsApp falla. Y este otro es el de Andrea, por si algún día tu familia quiere contactarla. Plto 52-222. Mariana abrió la aplicación de contactos en su propio celular y guardó ambos números. Pero no estaba lista para llamar aún. Necesitaba saber más. Regresó al celular de su padre y comenzó a explorar otros chats. Encontró conversaciones con colegas del trabajo que no revelaban nada nuevo. Mensajes de grupo de exalumnos de la universidad llenos de memes y chistes viejos. Intercambios breves con ella misma sobre cosas cotidianas. Pero luego encontró una carpeta de notas en el teléfono que no había visto antes. Al abrirla, descubrió que su padre había estado escribiendo algo así como un diario digital. La primera entrada era de hace 5 años. No sé por qué empiezo esto. Supongo que necesito poner mis pensamientos en orden. Mariana me preguntó hoy si alguna vez pensé en volver a casarme después de que Elena murió. Le dije que no, que Elena había sido el amor de mi vida. Y fue verdad en cierto sentido. Elena fue una compañera maravillosa, una madre excelente, y la quise mucho. Pero si soy completamente honesto conmigo mismo, aquí en estas notas que nadie más leerá, el primer amor de mi vida fue Catalina, y nuestra hija que nunca conocí es una ausencia que he cargado como una piedra en el pecho durante 40 años. Las entradas continuaban, irregulares pero reveladoras. Roberto escribía sobre su trabajo, sobre Mariana, sobre sus temores de envejecer solo, pero siempre volvía al tema de Catalina y la hija perdida. En una entrada de hace 3 años, después de reunirse con el abogado de adopciones, escribió: Hoy di el primer paso real para intentar encontrar a mi primera hija. Tengo 62 años. Ella tiene 37. He sido un cobarde durante tanto tiempo, convenciéndome de que era mejor no remover el pasado, que probablemente ella era feliz sin saber de mí. Pero la verdad es que tenía miedo de ser rechazado, de que me odiara, de enfrentar el dolor de saber que existe una persona en el mundo que es mi hija y a la que nunca abracé, nunca conocí. Catalina tiene razón, tenemos que intentarlo. Por nosotros y por ella. Otra entrada de hace 1 año. Andrea respondió a través del abogado: quiere conocernos. Escribí y reescribí una carta para ella 15 veces antes de enviarla. ¿Cómo le explicas a una hija que abandonó, aunque no fuera mi elección, que pensaste en ella cada cumpleaños, cada Navidad, cada vez que veías a una niña de su edad? ¿Cómo le dices que lo sientes sin sonar patético o autocompasivo? Al final escribí algo simple. Le dije que fue concebida en amor, que lamento no haber podido ser su padre, que respeto completamente si no quiere una relación conmigo, pero que estaría agradecido de conocerla aunque sea una vez, que espero que haya tenido una buena vida. Las últimas entradas eran las más desgarradoras. Una de hace 2 meses. Tengo que decirle a Mariana sobre Andrea. No puedo conocer a mi hija mayor sin que mi hija menor sepa que existe, pero no sé cómo empezar esa conversación. ¿Cómo le digo que he guardado este secreto durante 32 años? Que tuvo una hermana que no conoció, que su padre tuvo toda una vida anterior de la que nunca habló. Mariana es una mujer racional, pero esto podría cambiar cómo me ve, y no podría culparla si se enojara conmigo. Y la última entrada escrita el 15 de marzo, 3 días antes de su muerte. Mañana se lo digo. He postergado esto demasiado tiempo. El encuentro con Andrea es en 10 días. Mariana merece saberlo antes. He practicado lo que voy a decir, pero no sé si las palabras saldrán correctamente. Solo espero que pueda entender que guardé este secreto no por vergüenza de ella o de Andrea, sino por mi propia incapacidad de procesar ese dolor, que cada vez que pensaba en contarle, el peso de los años de silencio lo hacía más difícil. Mañana le digo todo, pero mañana nunca llegó, al menos no para Roberto. Mariana cerró la aplicación de notas y se quedó mirando la pantalla de inicio del teléfono de su padre. La foto de ella en su graduación la miraba de vuelta. Se dio cuenta de algo que no había notado antes. En esa foto, su padre la abrazaba con una expresión de orgullo absoluto, pero también había algo más en sus ojos, una tristeza sutil, casi
casi imperceptible. Ahora entendía qué era. En ese momento, su padre probablemente estaba pensando en otra graduación que nunca había visto, otros logros de otra hija de los que nunca fue parte. Miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Tomó su teléfono y con manos temblorosas marcó el número de Catalina. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz de mujer, suave pero cautelosa, respondiera. «¿Bueno, Catalina Montes?», preguntó Mariana, su voz quebrándose ligeramente. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?». Hubo una pausa. Mariana respiró profundo. «Mi nombre es Mariana Sandoval. Soy la hija de Roberto Sandoval». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto por unos segundos que parecieron eternos. Luego, Catalina habló con voz temblorosa. «Mariana, Dios mío, ¿encontraste el celular de tu padre?». «Sí, lo encontré hoy. Y leí todo, Catalina. Leí todos los mensajes entre ustedes. Sé sobre Andrea. Sé sobre todo». La conversación que siguió duró casi 2 horas. Catalina le contó todo desde su perspectiva, llenando detalles que los mensajes no habían cubierto completamente. Le describió cómo había sido su relación con Roberto cuando eran jóvenes, el dolor insoportable de ser separados, los años de creer que él la había abandonado. Le habló sobre el día que dio a luz a Andrea, cómo había rogado a sus padres que la dejaran quedarse con la bebé, cómo la habían ignorado completamente. Le contó sobre los años de terapia que necesitó para poder funcionar después de esa pérdida, sobre cómo había afectado todas sus relaciones posteriores. Y le habló sobre el encuentro con Andrea hace 2 semanas. «Es una mujer extraordinaria, Mariana», dijo Catalina con voz llena de emoción. «Tiene tu misma manera de inclinar la cabeza cuando está pensando en algo. Tiene los ojos de tu padre. Es ingeniera, muy exitosa en su campo. Sus padres adoptivos fueron buenas personas que la amaron mucho. Ella tiene una relación excelente con ellos y ellos la apoyaron cuando decidió buscar a sus padres biológicos. No está enojada con nosotros. Entendió lo que pasó. Solo quería conocernos, saber de dónde venía, entender esa parte de su historia». Mariana escuchaba, llorando silenciosamente. «¿Cómo era mi padre cuando tenía 19 años?», preguntó de repente. Catalina se rió suavemente, una risa mezclada con lágrimas. Era brillante, Mariana. No solo inteligente académicamente, sino emocionalmente intuitivo. Era el tipo de persona que podía entrar a una habitación y sentir el estado de ánimo de todos. Era tímido al principio, pero cuando te conocía, era cálido y gracioso. Le encantaba la música, especialmente los Beatles. Tocaba la guitarra, aunque no muy bien. Rió de nuevo. Soñaba con tener su propia firma de contaduría algún día, con ayudar a pequeños negocios a tener éxito. Era el tipo de hombre que cualquiera querría como padre. «Lo fue», dijo Mariana con firmeza. «Fue un padre excelente conmigo. Nunca me faltó nada, ni material ni emocionalmente. Siempre estuvo ahí, pero ahora entiendo esas veces cuando lo veía perdido en sus pensamientos, con una tristeza que no podía explicar. Ahora sé que estaba pensando en Andrea. Él te amaba más que a nada en el mundo», dijo Catalina. «En nuestras conversaciones hablaba de ti todo el tiempo. Estaba tan orgulloso de ti, pero sí, cargaba ese peso y la culpa de haberte ocultado la verdad». «¿Puedo conocer a Andrea?», preguntó Mariana abruptamente. «Quiero conocer a mi hermana». Al día siguiente, Mariana tomó un autobús a Puebla. El viaje desde Ciudad de México duraba solo un par de horas, pero cada minuto se sentía como una eternidad. Catalina había llamado a Andrea la noche anterior para explicarle la situación, y Andrea había aceptado encontrarse con Mariana de inmediato. Quedaron de verse en el mismo café donde Andrea había conocido a Catalina 2 semanas atrás, un lugar pequeño y acogedor cerca del centro histórico de Puebla. Cuando Mariana entró al café a las 11 de la mañana, no tuvo que preguntar quién era Andrea. La mujer sentada en una mesa cerca de la ventana tenía los mismos ojos de su padre, esa forma particular de las cejas, la misma línea de la mandíbula. Se levantó cuando vio a Mariana y ambas se quedaron paradas, mirándose por un momento que pareció suspendido en el tiempo. Luego Andrea sonrió y era la sonrisa de Roberto Sandoval. «Hola, Mariana», dijo simplemente. «Hola, Andrea», respondió Mariana, y entonces ambas estaban llorando y abrazándose como si se hubieran conocido toda la vida. Se sentaron y pidieron café, aunque ninguna de las dos lo tocó durante la primera media hora, demasiado absortas en mirarse, en hablar, en descubrir las similitudes
roces y diferencias. Andrea sacó su teléfono y le mostró fotos de sus hijos. 3 niños hermosos de 12, 10 y 7 años. «Estos son tus sobrinos», dijo con una sonrisa tímida. «Cuando Catalina me contó sobre ti y sobre Roberto, cuando me mostró fotos, me di cuenta de que mis hijos tienen rasgos de ambos lados de mi familia biológica. Mi hijo mayor tiene exactamente la misma sonrisa que Roberto en las fotos que Catalina me mostró». Mariana sacó su propio teléfono y le mostró fotos de su padre más recientes. Andrea las miró con intensidad, pasando el dedo suavemente sobre la pantalla como si pudiera tocar al hombre que era su padre biológico a través de la imagen. «Hubiera querido conocerlo», dijo en voz baja. «Catalina me contó tanto sobre él, pero no es lo mismo. Hubiera querido oír su voz, ver cómo se movía, saber si teníamos los mismos gestos». «Los tienen», dijo Mariana. «Frunces el ceño exactamente como él cuando estás concentrada. Lo acabo de notar». Andrea se rió, limpiándose las lágrimas. «¿Me cuentas cómo era? Como padre, quiero decir. Sé que esto debe ser extraño para ti también, descubrir que tienes una hermana». Durante las siguientes horas, Mariana le contó todo sobre Roberto Sandoval, el padre que ella conoció. Le habló sobre cómo le enseñó a andar en bicicleta en el bosque de Chapultepec, sobre las noches de sábado, cuando hacían palomitas y veían películas viejas juntos, sobre cómo la ayudó con su tarea de matemáticas durante toda su vida escolar, porque era paciente y nunca la hacía sentir tonta. Le contó sobre cómo su padre la apoyó cuando decidió estudiar contaduría como él, pero también cuando consideró cambiar de carrera porque no estaba segura, como siempre le decía que lo importante era que fuera feliz, no que siguiera sus pasos. Le habló sobre el dolor de perder a su madre cuando Mariana tenía apenas 17 años, y cómo su padre, en medio de su propio duelo devastador, nunca dejó de ser fuerte para ella. «Era un hombre bueno», concluyó Mariana. «No perfecto. Claramente guardó este secreto enorme, pero bueno, honorable. El tipo de padre que todos merecen tener». Andrea escuchaba con atención total, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de agua en un desierto. «Mis padres adoptivos son maravillosos», dijo Andrea después de un momento. «Guillermo y Patricia Sánchez me dieron todo: amor, educación, oportunidades. Nunca me faltó nada, pero siempre hubo esta pregunta en el fondo de mi mente: ¿quiénes fueron mis padres biológicos? ¿Por qué me dejaron? Ahora sé que no fue abandono, fue una tragedia orquestada por personas que creían saber qué era mejor, y saber eso, conocer la historia completa, me da paz». Hablaron sobre qué hacer con toda esta información, cómo seguir adelante. Andrea invitó a Mariana a conocer a su familia, a sus hijos, a sus padres adoptivos, que estaban completamente de acuerdo con que Andrea conociera a su hermana biológica. Mariana aceptó sin dudarlo. Acordaron mantenerse en contacto, construir una relación de hermanas, aunque hubieran pasado 39 años sin saber de la existencia de la otra. «Hay algo que quiero proponerte», dijo Andrea después de un momento. «Catalina me dijo que tu papá, nuestro papá, nunca llegó a conocerme porque murió justo antes de nuestro encuentro. Me preguntaba si te gustaría ir conmigo y con Catalina a visitar su tumba, para despedirnos las 3 juntas, para decirle que estamos aquí y que nos encontramos, que su historia no terminó en tragedia después de todo». Mariana sintió que el corazón se le rompía y se sanaba al mismo tiempo. «Sí», dijo, «me gustaría mucho eso». 3 días después, un domingo por la tarde, Mariana, Andrea y Catalina se encontraron en el Panteón Jardín, donde Roberto Sandoval había sido enterrado hacía 3 semanas. Era un día soleado, inusualmente cálido para abril. Las 3 mujeres caminaron juntas hasta la tumba, que todavía no tenía lápida permanente, solo un marcador temporal con el nombre de Roberto y las fechas de su nacimiento y muerte. Se quedaron paradas frente a la tumba, 3 generaciones conectadas por un hombre que había amado profundamente, pero que había cargado un dolor silencioso durante 40 años. Catalina habló primero, su voz suave pero clara. «Roberto, finalmente las traje juntas. Andrea y Mariana se conocieron. Son hermanas ahora, no solo de sangre, sino de corazón. Sé que querías estar aquí para este momento, y me duele que no puedas ver lo hermosas que son ambas, lo fuertes, lo compasivas, pero quiero que sepas que cumplí mi promesa. No dejé que Mariana quedara sin saber la verdad, y Andrea sabe ahora que fue amada, que nunca fuiste tú quien la abandonó».
Puedes descansar en paz, mi amor. Fue la primera vez que Catalina llamó a Roberto mi amor en voz alta en 40 años, y las lágrimas rodaban libremente por su rostro. Andrea habló siguiente, sacando de su bolsa una carta doblada. Papá, puedo llamarte así, ¿verdad? Aunque nunca nos conocimos, eres mi padre. Escribí esto anoche porque había tantas cosas que quería decirte, pero al estar aquí ahora, las palabras escritas no parecen suficientes. Así que solo te diré esto. Gracias por amarme aunque nunca pudiste conocerme. Catalina me contó que pensabas en mí cada día. No muchas personas pueden decir que fueron amadas tan consistentemente por alguien que nunca conocieron. Tuve una buena vida, papá. Buenos padres que me criaron con amor, pero ahora también tengo una hermana y una historia más completa de quién soy. Y eso es tu regalo para mí, incluso después de tu muerte. Descansa bien. Colocó la carta sobre la tumba y una brisa suave la movió ligeramente. Finalmente, Mariana habló y su voz temblaba, pero era firme. Papá, estoy enojada contigo por guardar este secreto. No voy a mentir sobre eso. Desearía que hubieras confiado en mí lo suficiente para contarme sobre Andrea, sobre Catalina, sobre esta parte de tu vida que era tan importante. Pero también entiendo por qué no lo hiciste. El dolor era demasiado grande y cada año que pasaba lo hacía más difícil. Y ahora que conozco toda la historia, también sé esto. Fuiste un hombre que amó profundamente, que sufrió profundamente y que trató de hacer lo mejor que pudo con las cartas que la vida le dio. Tuviste 2 hijas, papá, y aunque solo pudiste ser padre activo de una de nosotras, ambas estamos aquí ahora juntas. Andrea es maravillosa, es inteligente, fuerte, amable. Te hubiera encantado conocerla, pero de alguna manera creo que ya la conocías. Cada vez que me mirabas, tal vez veías algo de ella también. Éramos tus 2 hijas, aunque solo pudiste sostener a una de nosotras. Te amé, te amo y siempre te amaré. Y ahora también amo a la hermana que me diste, incluso si no lo hiciste de la manera tradicional. Gracias, papá, por todo. Las 3 mujeres se quedaron en silencio por un largo rato, cada una perdida en sus propios pensamientos, en sus propias memorias y emociones. Finalmente, Catalina rompió el silencio. ¿Saben qué? Roberto hubiera querido que fuéramos a comer después de esto. Odiaba las despedidas tristes. Siempre decía que la vida era para celebrarse, incluso en medio del dolor. Andrea sonrió. Entonces, vayamos a comer, las 3, y brindemos por Roberto, por las segundas oportunidades y por las familias que se encuentran incluso cuando todo parece perdido. Mariana tomó las manos de ambas mujeres, una a cada lado. Suena perfecto. Y luego, si están de acuerdo, me gustaría empezar a organizar las cosas de papá juntas. Hay fotos, documentos, objetos que cuentan la historia de su vida. Andrea, tienes derecho a conocer esa historia también. Y Catalina, tú eres parte de esa historia. Creo que papá hubiera querido que compartiéramos eso. Ambas mujeres asintieron y juntas las 3 caminaron de regreso a través del cementerio, hacia el estacionamiento donde las esperaba el mundo de los vivos. En las semanas siguientes, Mariana, Andrea y Catalina comenzaron a construir una relación que era única, que no cabía en definiciones tradicionales, pero que era profundamente real. Mariana le mostró a Andrea la casa donde había crecido con Roberto, la oficina donde él trabajó durante 30 años, los lugares favoritos donde solían ir juntos. Andrea compartió su propia vida con Mariana, presentándole a sus hijos, a su esposo Javier, quien recibió a Mariana con calidez inmediata, a sus padres adoptivos, Guillermo y Patricia, que fueron extraordinariamente graciosos al conocer a la hermana biológica de su hija. Catalina se convirtió en una especie de puente entre ambas, la única que había conocido a Roberto tanto en su juventud como en sus últimos años, capaz de contar historias de ambas épocas. Las 3 mujeres comenzaron a reunirse regularmente, a veces con las familias completas, a veces solo ellas. No intentaban reemplazar el tiempo perdido porque sabían que era imposible, pero construían algo nuevo. Un mes después del encuentro en el cementerio, Mariana invitó a Andrea y Catalina a la casa de su padre. Había estado organizando sus pertenencias lentamente, incapaz de deshacerse de demasiadas cosas demasiado rápido. En un closet del estudio, en una caja marcada simplemente como personal, encontró algo que la hizo llamar inmediatamente a las otras 2. Cuando llegaron esa tarde, Mariana las llevó al estudio y les mostró el contenido
contenido de la caja. Dentro había docenas de cartas, todas escritas en la letra cuidadosa de Roberto, todas dirigidas a mi hija Andrea, o para Andrea, donde sea que estés. Estaban fechadas, comenzando en 1986, justo un año después del nacimiento de Andrea, y continuando irregularmente durante décadas. La más reciente era de apenas 6 meses atrás. Roberto nunca había enviado estas cartas porque no tenía a dónde enviarlas, pero las había escrito de todas formas. Era su manera de procesar el dolor, de mantener viva la conexión con una hija que no podía conocer. Andrea tomó las cartas con manos temblorosas. Había al menos 50. ¿Puedo? Comenzó a preguntar. Son tuyas, dijo Mariana simplemente. Siempre fueron tuyas. Él las escribió para ti. Andrea se sentó en el sillón del estudio de Roberto y comenzó a leer en voz alta, con Mariana y Catalina sentadas a cada lado. La primera carta decía: mi querida Andrea, hoy cumples un año. No sé dónde estás, quién te cuida, si eres feliz, pero sé que existes, que estás en algún lugar del mundo, y eso me da consuelo y dolor a la vez. Tu madre Catalina tuvo que darte en adopción. No fue su elección ni la mía. Espero que la familia que te adoptó te ame tanto como nosotros te amábamos. Espero que te den todo lo que yo no pude darte. Algún día, si es el destino, tal vez nos conozcamos. Hasta entonces, vivirás en mi corazón. Con amor eterno, tu padre Roberto. Las cartas siguientes documentaban la vida de Roberto, su titulación, su primer trabajo, su matrimonio con Elena, el nacimiento de Mariana. Pero en todas siempre había párrafos dedicados a Andrea, preguntándose cómo sería ella a esa edad, qué estaría haciendo, si se parecería a él o a Catalina. Una carta de cuando Andrea tenía 10 años. Querida Andrea, hoy Catalina me encontró por casualidad en una conferencia de contadores. Fue extraño vernos después de tantos años. Apenas hablamos, pero en sus ojos vi la misma pregunta que me atormenta. ¿Dónde está nuestra hija? ¿Cómo es? Tienes 10 años ahora, probablemente en la escuela primaria. ¿Te gustan las matemáticas como a mí? ¿Te gusta leer como a tu madre? ¿Tienes amigos? ¿Eres feliz? Estas preguntas me mantienen despierto por las noches. Una carta de cuando Andrea tenía 20 años. Andrea, tienes la edad que yo tenía cuando naciste. Estás en la universidad. ¿Ya sabes qué quieres hacer con tu vida? Mi otra hija, Mariana, tiene ahora 7 años. Es brillante y hermosa y la amo más que a la vida misma. Pero te mentiría si dijera que no pienso en ti cada vez que la veo crecer. Me pregunto si fuiste así a su edad, si tuviste las mismas travesuras, los mismos sueños, los mismos miedos. Las cartas continuaban así, documentando décadas de amor a distancia, de preguntas sin respuestas, de un padre que nunca dejó de pensar en su hija perdida. La última carta, escrita apenas 6 meses antes de la muerte de Roberto, decía: mi querida Andrea, ya no eres mi niña perdida. Eres una mujer de 39 años con tu propia vida, tu propia familia, y milagrosamente, después de 40 años, te encontramos. En unas semanas voy a conocerte. Estoy aterrado y emocionado y no sé qué esperar. Me aceptarás. Entenderás por qué no te busqué antes. Podrás perdonarme por no ser el padre que merecías. Solo quiero que sepas esto. No hubo un día en 40 años en que no pensara en ti. No hubo un cumpleaños tuyo que no celebrara en silencio. No hubo un logro de mi otra hija que no me hiciera pensar en los logros tuyos que me perdí. Fuiste amada, Andrea. Siempre fuiste amada. Y espero que cuando nos conozcamos pueda decírtelo en persona. Pero escribo esta carta por si acaso nunca llego a ese momento, para que al menos quede registro escrito. Eres mi hija, te amo y lamento cada día que pasé sin conocerte. Tu padre, Roberto. Andrea terminó de leer esa última carta con lágrimas corriendo por su rostro. Catalina la abrazaba, llorando también. Mariana se unió al abrazo y las 3 mujeres se quedaron así, conectadas por el amor de un hombre que había hecho lo mejor que pudo con un corazón roto. Después de ese día, Andrea llevó todas las cartas a su casa en Puebla. Las leyó todas, una por una, durante las siguientes semanas. Cada carta le daba un pedazo más de la historia de su padre biológico. Un hombre que nunca conoció, pero que claramente la había amado profundamente. Les mostró las cartas a sus hijos, explicándoles que su abuelo Roberto, aunque nunca lo conocieron, había sido un hombre extraordinario que sufrió mucho, pero nunca perdió la capacidad de amar. Les explicó que la familia era más complicada de lo que los libros de cuentos sugieren, pero también más
paz hermosa. Sus hijos, con la adaptabilidad maravillosa de los niños, aceptaron esta nueva información con curiosidad y apertura. El mayor, Miguel, dijo: «Entonces, ¿tía Mariana es realmente nuestra tía? ¿Podemos visitarla en Ciudad de México?» Y así, gradualmente, las dos familias comenzaron a entrelazarse. 6 meses después de que Mariana encontrara el celular de su padre, organizó una reunión familiar extendida. Fue en la casa de Roberto, que Mariana había decidido mantener en lugar de vender. «Es demasiado llena de memorias para dejarla ir», le explicó a Andrea, «y ahora también es tu casa. Es el lugar donde nuestro padre vivió, amó, sufrió y esperó. Merece ser preservada». Para esa reunión, Mariana invitó a Andrea con toda su familia, a Catalina y también a los padres adoptivos de Andrea, Guillermo y Patricia, que habían sido increíblemente comprensivos y solidarios durante todo este proceso. Cuando todos estaban reunidos en la sala de la casa de Roberto, Mariana sacó un álbum de fotos que había estado preparando durante meses. Era una cronología visual de la vida de Roberto Sandoval, fotos de su juventud, de sus días en la universidad, de su tiempo con Catalina, de su matrimonio con Elena, del nacimiento de Mariana, de cada etapa de su vida. Pero también había espacio en blanco, páginas marcadas con las edades de Andrea, desde recién nacida hasta los 39 años, esperando ser llenadas. «Andrea», dijo Mariana, «traje estas fotos tuyas que me compartiste. Con tu permiso, me gustaría agregarlas aquí, para completar la historia, para que este álbum muestre la vida completa de nuestro padre, incluyendo la hija que no pudo conocer, pero nunca olvidó». Andrea, conmovida, accedió inmediatamente. Pasaron la tarde pegando fotos de Andrea en las páginas correspondientes. Andrea como bebé, en brazos de sus padres adoptivos. Andrea en su primer día de escuela. Andrea en su graduación universitaria. Andrea el día de su boda. Andrea con cada uno de sus hijos recién nacidos. Cuando terminaron, el álbum contaba una historia completa, aunque fragmentada y no lineal. Era la historia de un hombre que tuvo 2 hijas, en 2 vidas muy diferentes, que amó a ambas profundamente, aunque solo pudo ser padre activo de una. Era la historia de una familia rota, que finalmente encontró la manera de estar completa, aunque llegara décadas tarde. Patricia, la madre adoptiva de Andrea, se acercó a Mariana en un momento tranquilo. «Quiero que sepas algo», dijo suavemente. «Durante todos estos años, Guillermo y yo amamos a Andrea como si fuera nuestra propia sangre, porque lo es, en todo lo que importa. Pero siempre supimos que había otra historia, otros padres, otras circunstancias que la trajeron al mundo. Nunca tuvimos miedo de que buscar sus orígenes hiciera que nos amara menos. Y ahora, viendo todo esto, viendo cómo Roberto la amó incluso sin conocerla, me da paz, porque significa que Andrea fue amada desde el principio, de múltiples maneras, por múltiples personas. Y eso es hermoso». Mariana abrazó a Patricia, agradecida por la generosidad y sabiduría de esta mujer que había criado a su hermana con tanto amor. A medida que la tarde se convertía en noche, todos se reunieron alrededor de la mesa del comedor de Roberto, compartiendo una cena preparada en conjunto. Los nietos de Roberto, que él nunca conoció, jugaban en el patio, sus risas llenando una casa que había estado demasiado silenciosa durante demasiado tiempo. Javier, el esposo de Andrea, conversaba animadamente con Catalina sobre medicina. Él era traumatólogo. Los niños mayores le pedían a Mariana que les contara historias sobre su abuelo Roberto. Y en medio de todo esto, Andrea y Mariana se miraban a través de la mesa y sonreían, reconociendo el milagro extraño y complicado de haber encontrado una hermana a los 39 y 32 años respectivamente. No era una historia con final feliz tradicional. No podía serlo, porque su padre no estaba ahí para verlo, para conocer a Andrea, para experimentar la reunión que había soñado durante 40 años. Pero era una historia de sanación, de verdades finalmente reveladas, de amor que persistió incluso a través del silencio y la separación. Antes de que todos se fueran esa noche, Catalina pidió permiso para decir unas palabras. Se puso de pie con una copa de vino en la mano y habló a todos los reunidos. «Hace 40 años, Roberto y yo éramos 2 jóvenes tontos enamorados que pensaron que podían contra el mundo. No pudimos, nos separaron, nos mintieron y perdimos a nuestra hija. Durante décadas, ambos cargamos esa pérdida como una herida que nunca sanó completamente. Roberto siguió adelante, construyó una nueva vida, tuvo otra hija hermosa», miró a Mariana con
cariño, pero siempre hubo una parte de él atrapada en 1985, preguntándose qué pasó con su primera hija. Cuando nos reencontramos hace 7 años, no fue para rekindle un romance, fue para finalmente, después de tanto tiempo, procesar juntos ese dolor que solo nosotros podíamos entender completamente. Y luego decidimos buscar a Andrea. Fue Roberto quien insistió. Dijo que había sido cobarde suficiente tiempo, que necesitaba al menos intentar encontrarla, conocerla, explicarle que fue amada. Catalina hizo una pausa, las lágrimas corriendo por su rostro. Roberto no llegó a ese momento. Pero hoy, mirando alrededor de esta mesa, viendo a sus 2 hijas juntas, a sus nietos jugando, a todas las personas conectadas por su vida y su amor, creo que finalmente puede descansar en paz. Porque su historia no terminó en tragedia. Terminó en esto. Una familia imperfecta, complicada, pero real. Terminó en amor. Todos levantaron sus copas, incluso los niños con sus vasos de jugo, y brindaron por Roberto Sandoval, por los secretos finalmente revelados, por las verdades que liberan incluso cuando duelen. Mariana regresó a trabajar la semana siguiente con una perspectiva completamente transformada de su vida y su familia. Sus colegas notaron un cambio en ella, una cierta paz que no había estado ahí antes, mezclada con una nueva profundidad en su mirada. Cuando preguntaban si estaba bien después de la pérdida de su padre, ella respondía honestamente: estoy procesando muchas cosas. Mi papá guardó un secreto importante durante toda mi vida y solo lo descubrí después de su muerte. Pero también descubrí que tengo una hermana que no sabía que existía, y eso es un regalo que nunca esperé. Algunos se sorprendían, otros ofrecían condolencias mezcladas con felicitaciones, y Mariana aprendió que la vida rara vez cabe en las categorías simples de tristeza o alegría, pérdida o ganancia. A menudo es ambas cosas simultáneamente. Andrea, por su parte, comenzó a escribir un libro sobre su experiencia. Era terapeuta ocasional en su tiempo libre, además de su trabajo como ingeniera, y sentía que su historia podía ayudar a otros adoptados que buscaban sus orígenes, o a padres biológicos que habían perdido hijos por adopción forzada. Hay tantas historias como la nuestra, le explicó a Mariana durante una de sus llamadas telefónicas semanales que se habían vuelto ritual. Tantas familias destrozadas por circunstancias, por malas decisiones de otros, por simple mala suerte, y tantas personas cargando secretos que creen que protegen a otros, pero que realmente solo crean más dolor. Quiero escribir sobre cómo la verdad, aunque llegue tarde, puede sanar. Cómo nunca es demasiado tarde para buscar respuestas, para buscar conexión. Mariana apoyaba el proyecto completamente y había ofrecido compartir las cartas de su padre y los mensajes de WhatsApp como parte de la investigación de Andrea. Era una manera de honrar la memoria de Roberto, de asegurarse de que su historia, aunque dolorosa, pudiera servir un propósito mayor. Catalina, quien ahora tenía 62 años y estaba considerando su retiro de la medicina, encontró una nueva energía en esta familia reconstruida. Comenzó a viajar regularmente entre Guadalajara, Ciudad de México y Puebla, conectando a sus 2 hijas, porque así comenzó a referirse a ambas, no solo como la hija de Roberto, sino como sus propias hijas en cierto sentido. A veces se quedaba con Mariana en la Ciudad de México, ayudándola a seguir organizando las cosas de Roberto. Otras veces visitaba a Andrea en Puebla, disfrutando de sus nietos biológicos con el asombro de alguien que nunca pensó que tendría ese privilegio. ¿Sabes?, le dijo a Andrea una tarde mientras observaban a los niños jugar en el parque. Durante 40 años, cada vez que veía a una niña, a una adolescente, a una mujer joven de tu edad, me preguntaba si eras tú, en el supermercado, en el metro, en cualquier lugar. Miraba rostros buscando algo familiar, algún rasgo que reconociera. Nunca te encontré, por supuesto, porque no sabía qué estaba buscando realmente. Pero ahora estás aquí, estás real, estás viva, estás feliz. Y es más de lo que jamás me atreví a esperar. Un año después de que Mariana encontrara el celular de su padre, las 3 mujeres organizaron una ceremonia especial. Era el aniversario de la muerte de Roberto, y decidieron que era tiempo de instalar una lápida permanente en su tumba. Pero no querían una lápida tradicional con solo su nombre y fechas. Querían algo que contara su historia completa. Después de mucha discusión con el encargado del cementerio y un diseñador, crearon una lápida que decía: Roberto Sandoval, 1963
2023-2025. Padre amado de Mariana y Andrea, compañero de Elena y primer amor de Catalina, contador, soñador, guardián de secretos y amor inquebrantable. Aunque no pudo estar presente en todas las vidas que tocó, su amor trascendió distancia, tiempo y silencio. Debajo de las palabras había un diseño grabado, dos manos adultas, representando a Roberto y Catalina, que juntas sostenían dos manos más pequeñas, Mariana y Andrea, todas conectadas en un círculo que simbolizaba familia. El día de la instalación, un sábado soleado de marzo, todos se reunieron en el cementerio. Mariana, Andrea con su familia completa, Catalina y también Guillermo y Patricia, los padres adoptivos de Andrea, que habían pedido estar presentes. Cuando el trabajador del cementerio terminó de instalar la lápida y se retiró discretamente, el grupo se quedó en silencio, admirando el resultado. Miguel, el hijo mayor de Andrea de 13 años, fue quien finalmente habló. Abuela Cata, dijo, usando el apodo que los niños habían adoptado para Catalina. ¿Crees que el abuelo Roberto puede vernos ahora? Catalina se arrodilló para estar a la altura del niño, poniendo sus manos en sus hombros. No sé si los muertos pueden vernos, mijito, pero sé esto. Tu abuelo Roberto amó con tanta fuerza que ese amor no murió con él. Está aquí, en esta lápida, en las historias que contamos sobre él, en tu mamá que existe porque él existió, en ti que existes porque tu mamá existe. El amor no muere, se transforma, se extiende, toca a personas que el que amó nunca llegó a conocer. Así que en ese sentido, sí, él está aquí. No físicamente, pero su presencia se siente en todo lo que creció de su amor. Después de la ceremonia en el cementerio, todos regresaron a la casa de Roberto, que ahora Mariana y Andrea consideraban propiedad compartida, aunque legalmente solo pertenecía a Mariana. Habían preparado una comida tradicional mexicana, mole poblano en honor a los orígenes de Andrea en Puebla, carnitas que eran el platillo favorito de Roberto, tortillas hechas a mano, arroz rojo, frijoles refritos y un pastel de 3 leches para el postre. La mesa estaba demasiado llena, tanto de comida como de personas, y era perfecta así. Durante la comida, Mariana anunció algo que había estado planeando durante meses. Quiero establecer una fundación, dijo, captando la atención de todos. Una fundación en memoria de papá que ayude a personas adoptadas y padres biológicos que quieren reconectarse, que provea recursos legales, apoyo emocional, servicios de búsqueda, porque nuestra historia tuvo un tipo de final feliz, pero papá no llegó a ver ese final. Y hay miles, tal vez millones de personas ahí fuera con historias similares, separadas por adopciones forzadas o circunstancias difíciles que merecen la oportunidad de encontrarse. Andrea inmediatamente ofreció ayudar. Puedo usar mi experiencia como adoptada, y las cartas de papá podrían ser parte del material educativo mostrando el impacto duradero de la separación. Catalina agregó, tengo contactos en el sistema médico. Muchas de estas historias comienzan en hospitales, con madres jóvenes presionadas para dar a sus bebés en adopción. Podríamos trabajar en educación y reforma de políticas. Así nació la Fundación Roberto Sandoval, dedicada a reunificar familias separadas por adopción cuando ambas partes lo desean. El primer año fue difícil, lleno de papeleo legal, recaudación de fondos y construcción de una red de profesionales dispuestos a ayudar, pero Mariana, Andrea y Catalina eran implacables. Sentían que tenían una misión, una manera de asegurarse de que el dolor de Roberto no fuera en vano. Si su historia podía ayudar a otras familias a encontrarse antes, a no perder 40 años como lo habían hecho ellos, entonces valía la pena cada hora de esfuerzo. Durante el primer año de operación, la fundación ayudó a reunir a 17 familias. No todas las reuniones fueron exitosas. Algunas personas descubrieron verdades dolorosas o enfrentaron rechazo, pero incluso en esos casos sentían que habían proporcionado un servicio valioso. La verdad, por dolorosa que sea, es mejor que vivir con preguntas eternas. Una de las primeras personas a las que la fundación ayudó fue una mujer llamada Sofía, de 55 años, que había estado buscando a su hijo, dado en adopción cuando ella tenía 17 años, durante 38 años. Cuando finalmente lo encontraron, su hijo, ahora llamado Daniel y de 38 años, inicialmente fue reticente. Había tenido una infancia difícil con sus padres adoptivos y sentía resentimiento hacia la madre
madre biológica que lo había abandonado. Pero Andrea trabajó con él, compartiendo su propia historia, explicando que el abandono no siempre es una elección. Eventualmente Daniel accedió a encontrarse con Sofía solo una vez para escuchar su versión de los hechos. Ese encuentro se convirtió en 2, luego en 3, y después de 6 meses, Daniel le presentó a Sofía sus propios hijos. No fue instantáneo ni perfecto, pero fue real. Y cuando Sofía envió una carta de agradecimiento a la fundación, describiendo cómo había esperado casi 40 años para escuchar a su hijo llamarla mamá, Mariana lloró, sintiendo que su padre estaría orgulloso. 2 años después del descubrimiento del celular, Mariana estaba organizando un evento de recaudación de fondos para la fundación cuando recibió un mensaje inesperado de WhatsApp. Era de un número que no reconocía, pero el mensaje decía: «¿Eres Mariana Sandoval, hija de Roberto Sandoval? Mi nombre es Fernando Castro. Fui el mejor amigo de tu padre en la universidad. Acabo de enterarme del trabajo que están haciendo con la fundación y hay algo que creo que debes saber sobre tu papá». Mariana, intrigada y un poco cautelosa, respondió afirmativamente y acordó encontrarse con Fernando en un café al día siguiente. Fernando resultó ser un hombre de 62 años, aproximadamente la misma edad que hubiera tenido su padre, con cabello gris y ojos amables. Se sentaron con café y Fernando comenzó a hablar. «Conocí a tu papá en primer semestre de la universidad. Éramos inseparables, junto con otros amigos del grupo. Yo estuve ahí cuando conoció a Catalina. Vi cómo se enamoraron. Fue hermoso y terrible al mismo tiempo, porque todos sabíamos que los padres de ella nunca aprobarían». Fernando continuó con historias que Mariana nunca había escuchado. «Cuando Catalina quedó embarazada, tu papá vino a mí desesperado. Me preguntó qué debía hacer. Le aconsejé que hablara con sus padres, con los padres de ella, que buscaran una solución juntos. Pero los padres de Catalina no querían razones. La mandaron a Guadalajara y tu papá quedó destrozado. Lo vi caer en una depresión profunda. Dejó de asistir a clases. Casi abandona la universidad. Estuvimos preocupados que hiciera algo drástico». Mariana sintió un escalofrío. «¿Qué pasó?». Fernando suspiró. «Un grupo de amigos nos turnábamos para estar con él, para asegurarnos de que comiera, que durmiera, que eventualmente regresara a clases. Le tomó casi 1 año recuperarse lo suficiente para funcionar, pero nunca fue el mismo. Parte de él se quedó atrapada en ese tiempo con esa chica y ese bebé que no pudo conocer. Incluso después de que conoció a Elena, de que te tuvo a ti, podías ver a veces esa sombra en sus ojos». «¿Por qué nunca me lo dijiste antes?», preguntó Mariana. «No lo sabía», admitió Fernando. «Perdí contacto con tu papá después de que nos graduamos. Tomamos caminos diferentes. Me enteré de su muerte por el periódico y luego recientemente vi un artículo sobre tu fundación. Leí tu historia sobre Andrea y todo encajó. Pensé que debías saber cómo tu papá luchó durante esos años, cómo casi se pierde, pero encontró la manera de seguir adelante. Es importante que sepas que no solo guardó un secreto, sobrevivió un trauma y que haya podido ser buen padre contigo, que haya podido funcionar y tener una vida, es un testamento de su fuerza». Mariana agradeció a Fernando por compartir esto, por llenar otro pedazo de la historia de su padre. Le pidió que considerara hablar en un evento de la fundación, compartiendo la perspectiva de un amigo que había visto el impacto de la separación forzada. Fernando accedió, emocionado de poder honrar la memoria de su viejo amigo. El 3er aniversario de la muerte de Roberto Sandoval cayó en un viernes. Para entonces, la Fundación Roberto Sandoval había ayudado a reunificar casi 100 familias. El libro de Andrea, titulado «Cartas a una hija perdida, una historia de adopción, secretos y reencuentro», se había publicado y estaba recibiendo atención positiva, generando conversaciones importantes sobre adopción y reunificación. Mariana seguía trabajando como contadora, pero dedicaba cada fin de semana a la fundación. Catalina se había mudado oficialmente a Ciudad de México para trabajar tiempo completo en la fundación como directora de servicios de apoyo. Las 3 mujeres, Mariana, Andrea y Catalina, habían formado un vínculo inquebrantable, no exactamente como familia tradicional, pero como algo único y profundo. Ese viernes decidieron hacer algo diferente para conmemorar el aniversario. En lugar de ir al cementerio, organizaron una cena en un restaurante de la colonia Roma que había sido el favorito de Roberto. Invitaron a todos los que habían sido
importantes en la vida de Roberto: colegas de su trabajo, amigos de la universidad como Fernando, vecinos de toda la vida e incluso algunos de los abogados y trabajadores sociales que habían ayudado en la búsqueda de Andrea. Durante la cena, cada persona compartió una historia sobre Roberto. Sus colegas hablaron de su meticulosidad con los números, su honestidad intachable, su disposición a ayudar a los nuevos empleados. Los vecinos recordaron cómo siempre mantenía su jardín impecable y cómo ofrecía ayuda cuando alguien se mudaba. Los amigos de la universidad compartieron anécdotas graciosas de su juventud, algunas que hicieron que Mariana viera a su padre como un ser humano completo con una vida antes de ella. Y Fernando compartió algo que hizo que todos se quedaran en silencio. Roberto me dijo algo una vez, pocos años después de que naciera Andrea. Estábamos tomando cervezas, probablemente ya pasados de copas, y me dijo: Fernando, hay un tipo de dolor que nunca te abandona completamente. Aprendes a vivir con él, a funcionar, incluso a ser feliz de nuevo, pero siempre está ahí, como una nota baja, constante, debajo de la melodía de tu vida. Y eso está bien. El dolor nos recuerda que amamos, que perdimos, que valoramos. El dolor nos hace humanos. Creo que Roberto llevó ese dolor con dignidad durante 40 años, y creo que estaría increíblemente orgulloso de ver cómo ese dolor finalmente se transformó en algo hermoso. Esta fundación, estas familias reunidas, sus 2 hijas juntas. Al final de la noche, Mariana se levantó para dar las palabras finales. Hace 3 años encontré el celular de mi padre y descubrí que la vida que pensaba que conocía era solo la mitad de la historia. Fue devastador al principio sentir que había sido engañada, que no conocí realmente a mi padre, pero ahora entiendo que sí lo conocí. Conocí al hombre que se levantaba cada día y elegía ser un buen padre a pesar del dolor que cargaba. Conocí al hombre que amaba profundamente, pero que también sufrió profundamente. Conocí al hombre que finalmente, después de 40 años, encontró el valor para buscar la verdad, para intentar sanar heridas antiguas. Miró a Andrea a través de la mesa, luego a Catalina. Mi padre no logró conocer a Andrea antes de morir, y eso es una tragedia que ninguno de nosotros puede cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es asegurarnos de que su historia, su dolor, su búsqueda y su amor sirvan un propósito. Cada familia que reunimos es un triunfo de Roberto. Cada verdad revelada es su legado. Cada secreto que ayudamos a traer a la luz honra su memoria. Levantó su copa. A Roberto Sandoval, un hombre imperfecto que amó perfectamente, un padre de 2 hijas que merecía conocer a ambas, un guardián de secretos que al final quería que todos fueran revelados. Papá, donde sea que estés, espero que sepas que tus hijas están juntas, que tu historia está ayudando a otros y que fuiste amado, eres amado y siempre serás amado. Todos brindaron y el sonido de las copas al chocar llenó el restaurante como una campanada de paz. Los meses y años siguientes trajeron más cambios, más crecimiento, más sanación. Los nietos de Roberto, que él nunca conoció, crecieron sabiendo su historia, entendiendo que la familia es más complicada y hermosa de lo que los cuentos de hadas sugieren. Miguel, el mayor, eventualmente escribió un ensayo en la preparatoria sobre su abuelo y el impacto de los secretos familiares, que ganó un premio local. Los 2 hijos menores de Andrea, Sofía de 14 y Tomás de 11, desarrollaron una relación cercana con Mariana, a quien veían como una tía divertida que los visitaba desde la gran ciudad y siempre traía regalos interesantes. Mariana, por su parte, encontró un nuevo propósito en la vida más allá de su trabajo como contadora. La fundación se convirtió en su pasión, su manera de transformar el dolor de su padre en algo constructivo y hermoso. Eventualmente, 3 años después del descubrimiento del celular, dejó su trabajo corporativo para dedicarse tiempo completo a la fundación, viviendo de ahorros y donaciones y sintiéndose más satisfecha que nunca. Andrea continuó su trabajo como ingeniera, pero también se convirtió en una defensora vocal de los derechos de los adoptados y la importancia de las adopciones abiertas donde las circunstancias lo permiten. Daba charlas en universidades y conferencias, siempre llevando consigo el álbum que Mariana había creado con las fotos de toda la vida de Roberto, mostrando visualmente el impacto de los secretos guardados y las verdades reveladas. Y Catalina, finalmente liberada de la carga de 40
40 años de secreto y dolor floreció en sus años de retiro. Se convirtió en mentora de madres jóvenes que enfrentaban decisiones difíciles sobre embarazos no planeados, ofreciendo no solo información médica, sino su propia experiencia, su propia historia de arrepentimiento y eventual sanación. No puedo cambiar el pasado, les decía, pero puedo asegurarme de que otras mujeres jóvenes tengan más información, más apoyo, más opciones de las que yo tuve. Tal vez así podamos prevenir que otras familias sean destrozadas por presiones externas y falta de recursos. 5 años después de la muerte de Roberto Sandoval, la Fundación Roberto Sandoval organizó su primer gran simposio sobre adopción, secretos familiares y reunificación. Atrajeron a expertos de todo México y algunos invitados internacionales. Andrea y Mariana fueron las oradoras principales, compartiendo su historia en un escenario frente a más de 500 personas. Mostraron algunas de las cartas de su padre, con partes privadas, editadas, por supuesto. Leyeron algunos de los mensajes de WhatsApp entre Roberto y Catalina y explicaron cómo un simple celular encontrado había revelado toda una vida oculta. La presentación fue conmovedora y poderosa. Cuando terminaron, el aplauso fue ensordecedor y duró varios minutos. Después, en la recepción, docenas de personas se acercaron a ellas con sus propias historias. Adoptados buscando padres biológicos buscando hijos dados en adopción, hermanos separados por el sistema de cuidado de crianza, familias destrozadas por secretos que nadie se atrevía a revelar. Cada historia reforzaba la importancia del trabajo que estaban haciendo. Una mujer en particular, María, de 60 años, se acercó a Mariana con lágrimas en los ojos. Hace 30 años di a mi hijo en adopción. Era adolescente, no tenía apoyo. Durante todo este tiempo pensé que él me odiaría, que nunca querría conocerme. Tu historia me dio esperanza. Voy a usar los servicios de la fundación para intentar encontrarlo. 6 meses después, María y su hijo fueron reunidos. Él no la odiaba. Había tenido una buena vida con sus padres adoptivos, pero siempre se había preguntado sobre su madre biológica. Cuando María pudo finalmente explicar las circunstancias de su decisión, cuando él pudo ver que fue hecha con amor en lugar de rechazo, comenzaron a construir una relación cuidadosa pero genuina. Era otra victoria para la fundación, otro círculo cerrado, otro testimonio del poder de la verdad. En el 6º aniversario de la muerte de Roberto, Mariana, Andrea y Catalina hicieron su visita anual al cementerio, ahora una tradición establecida. Pero este año trajeron algo especial, una placa adicional para colocar junto a la lápida. Decía: en memoria de Roberto Sandoval y todos los padres e hijos separados por circunstancias más allá de su control, que sus historias inspiren verdad, fomenten reunificación y recuerden que el amor persiste incluso a través del silencio y la distancia. Fundación Roberto Sandoval, reuniendo familias desde 2025. Después de colocar la placa, se sentaron en la hierba junto a la tumba, algo que habían comenzado a hacer en estos aniversarios. Ya no venían solo a llorar, sino también a actualizar a Roberto sobre sus vidas, como si él pudiera escuchar. Mariana le contó sobre la expansión de la fundación a 3 ciudades más. Andrea le habló sobre cómo su hijo Miguel había decidido estudiar trabajo social para ayudar a familias como la de ellos. Catalina compartió sobre las 20 madres jóvenes a las que había aconsejado ese año, ayudándolas a navegar decisiones difíciles con más información y apoyo del que ella jamás tuvo. ¿Sabes qué, papá?, dijo Mariana finalmente, su voz tranquila pero fuerte. Al principio estaba tan enojada contigo por guardar este secreto. Sentía que me habías mentido durante toda mi vida, pero ahora entiendo que no fue sobre mí en absoluto. Fue sobre tu propio dolor, tu propia incapacidad de enfrentar una pérdida tan grande. Y tal vez, si hubieras vivido un poco más, si hubieras llegado a conocer a Andrea, si hubieras visto lo que tu historia ha creado, habrías encontrado paz finalmente. Andrea agregó: y yo, que nunca te conocí, siento que te conozco a través de tus cartas, a través de Catalina, a través de Mariana. Siento que de alguna manera retorcida, esto era como tenía que ser. No hubiera querido que fuera así, por supuesto. Hubiera preferido conocerte, pero nuestro propósito en la vida a menudo surge de nuestro dolor más profundo, ¿no? Y nuestro dolor compartido se ha convertido en algo hermoso que está
ayudando a cientos de otras familias. Eso es tu legado, papá. No solo 2 hijas, sino cientos de familias reunidas, miles de verdades reveladas, incontables corazones sanados. Catalina, la última en hablar, puso sus manos sobre la lápida como si pudiera tocar físicamente al hombre enterrado debajo. Roberto, amor de mi juventud, padre de mi primera hija, compañero en dolor durante 40 años. Cumplí mi promesa. Cuidé de Mariana cuando descubrió la verdad. Mantuve a nuestras hijas unidas. Y tu historia, nuestra historia, está sirviendo un bien mayor. Puedes descansar ahora. Finalmente, después de todo este tiempo, puedes descansar. Todo está bien. Tus hijas están juntas, tu amor persiste y tu memoria vive no solo en nuestros corazones, sino en el trabajo que hacemos cada día. Descansa, mi amor. Descansa en paz.